Hola hermanos, los invitamos a reflexionar en el Evangelio del quinto domingo de Cuaresma. Ojalá y les ayuden nuestras experiencias y nuestros puntos de vista. Nos gustaría mucho que ustedes también compartieran con nosotros lo que Dios les ha dado, sus experiencias con Él, y así aprendemos todos juntos. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Marta y María, las dos hermanas de Lázaro, le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: Vayamos otra vez a Judea. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban de veras cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿No podía este, que abrió los ojos al ciego de nacimiento, hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva, sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: Quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de allí. Y salió el muerto, atados con venda las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: Desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, la historia de Lázaro. Bueno, ¿qué puntos que ustedes quieren hablar o preguntar? Pues en esta ocasión hay muchísimos puntos por comentar, ¿verdad? Creo hay que ver, por un lado, a mí me impresiona, habíamos comentado esto, la humanidad de Jesús, esa parte que se identifica plenamente con nosotros, pero también, por ejemplo, la confianza de tener una relación con Él. Me refiero a la relación que tenía Marta, María y su hermano, ¿verdad? Como en este caso Marta tiene esa confianza. Yo sé que si tú pides, se va a conceder lo que tú quieras, ¿verdad? Porque ya había generado esa confianza, tenía esa experiencia con Él, ¿verdad? Y el otro punto que quería comentar es: el que crea en mí no morirá jamás. Entonces yo creo que debemos de tener bien claro qué es creer, pero de veras en Jesús, porque eso es para nosotros. Yo creo que lo ampliamos un poco más adelante.
bueno, ahí como yo esa parte donde le dice Marta, ya no se puede, ya huele mal, ya tiene días, y él le vuelve a decir, te lo dije, que si crees verás la gloria de Dios. Yo creo que esa parte, pues a mí me tocó muy especial, porque hemos tenido nuestra experiencia, pero aún así hay situaciones que todavía nos quebramos, y yo creo que nos sucede como de la misma manera. Y entonces pues me llamó mucho la atención, porque principalmente vemos muchos que te dicen, crees, especialmente los grupos de oración nos han dicho, nos están hablando de algún tema, una situación, dicen, ¿lo creen en Dios? ¿Lo creen? Y yo creo que esa parte todavía nos falta, nos quebramos aún todavía en que tengamos experiencia, pero todavía nos quebramos. Tengo una observación en el texto, ¿no?, que nos habla de donde Jesús aclara que ha llegado el momento de mostrar la gloria, el poder de Dios, ¿no? Y lo hace para que se manifieste que el Padre es capaz de hacer esos milagros, esas cosas, ¿no? Mucho más. Y al mismo tiempo Jesús nuevamente aclara a Marta, ¿no?, que Él es la resurrección, que Él es la vida, que todo, como dijo usted, hermano Miguel, que todo el que muera, pues su vida continuará, ¿no? Estamos hablando de que Él se manifiesta diciendo que Él es la resurrección y al mismo tiempo también muestra la gloria y el poder del Padre, ¿no?, que nos da esa certeza de que Él es Dios mismo, ¿no?, que vamos a estar con Él para siempre en la eternidad, al que crea en Él, ¿no? Como le pregunta Marta, ¿tú crees en mí? Y ella dice, ¿no? Dice que sí, que verdaderamente cree en Él, pero Marta todavía tenía la mentalidad judía, ¿verdad? Y Jesús le aclara que en la resurrección de Jesús, pues va a ser, la vida va a continuar para siempre. Me gusta mucho la frase que dice, si crees verás la gloria de Dios, y para mí creer es tener ya una relación con Dios, una experiencia con Él, y a veces cuando vienen todos los problemas todavía temblamos porque todavía nos falta más confiar en Él y no enfocarnos tanto en el problema, sino confiar en Dios y creer más en Dios y no enfocarnos en el problema. A mí me gusta como, no lo dije claramente, pero como el Espíritu de Dios nos da vida. Entonces, el Espíritu de Dios nos da vida, pero también debemos de confiar en esta vida, que es la esperanza de que estaremos con Él en la vida eterna. Pero también, aparte de que nos da la vida eterna, no nomás es aceptar el Espíritu, sino que también por parte de nosotros debe haber un cambio. No podemos seguir siendo iguales al recibirlo, el antes y el después, porque si decimos que Dios nos ama tal y como somos, pero también no quiere que estemos igual, sino que cambiemos. Como dice que al resucitar como a Lázaro, tiene que haber un cambio también, algo en él. Más. Yo aquí miro en esta lectura cómo Jesús se nos presenta tal y como es, ¿no? Una frase que dice yo soy, y esa frase se usaba en el Antiguo Testamento para referirse que Él, o sea, como se identificaba que era Dios, ¿ya? Y también Él nos enseña sobre, mirándolo a Él, ¿verdad?, esa relación que tenía con el Padre. Da un ejemplo para nosotros también que debemos de seguir, ¿no? Tener esa relación íntima con Él para que crezca de lo que estamos hablando, del creer, que es a través de las experiencias, y teniendo esa relación personal directa con Él, pues sucede eso, ¿no? Okay. Muy bien. Okay, realmente, ¿qué les hace esta lectura del Evangelio a ustedes en el punto de su relación con Dios? ¿Qué les hace? ¿Hace sentir algo o cómo? ¿Se confirma su fe, confianza o qué más? Sí, la confianza. ¿Ah? Sí, la confianza. Sí. Porque realmente, algo que muy importante es eso, ¿no? Muchas veces
Cuando leemos los evangelios, me parece que lo que queremos es como confirmar o nos asegura que realmente Dios es Dios, Jesucristo es Cristo. Como necesitamos una prueba, más y más. Pero no, la mayoría de nosotros estamos esperando una prueba para que confíen en el Señor. Mi pregunta es, ¿no es suficiente lo que hemos escuchado, lo que hemos hablado, lo que hemos leído, para que se confirme realmente nuestra fe, creencia y confianza en Cristo? Porque para mí parece realmente, hasta en el grupo, que el propósito de leer, de hablar, es confirmar o que a nosotros lo que creemos de Cristo. Como estamos allá parados, siempre una prueba, que Él no hace milagro, que Él es Dios. Me parece eso, no sé si es correcto o no, pero la impresión que yo miro en la comunidad católica es eso. Más prueba, ¿no? Pero, ¿qué dijo Jesucristo? Se cree, va a haber la gloria de Dios. Entonces, no es de Cristo para probar a nosotros, sino que nosotros lo creamos. ¿No? Es igual, en cualquier cosa de la fe, no es de Dios, es de nosotros. Siempre hablamos en esto. ¿Quién decida si vamos al cielo o al infierno? No Dios, nosotros. ¿No? Sí. Es muy claro. Si leemos las lecturas del primer domingo de la Cuaresma en el año A, vamos a hacer la secuencia, ¿no? La humanidad de Cristo, el amor de Dios, ¿no? Y la primera condición que Jesucristo, San Juan y San Pedro nos habló para que confiemos en Cristo, ¿cuál fue la primera condición, requisito que debemos hacer? Cambiar la manera de pensar. Manera de pensar, no como seres humanos, sino como Dios. ¿No? Sí. El segundo de la tentación de Cristo, él quería hablar más de la realidad, ¿no? Ahora, también, ¿qué pasó con la samaritana? Jesucristo no rechazó a la samaritana. Le dijo a ella lo que estaba haciendo, pero no rechazó. Y mire cómo Dios nos ama, como Dios nos corrige. No con rechazo, sino está diciendo a nosotros todo. Entonces, la respuesta de las mujeres es aceptar esto. ¿No? Al contrario, habló a la comunidad, ¡ay, él sabe todo lo que... Imagínense, ¿no? Esta sanación. Esta sanación. Y después dijo Jesucristo, van a adorar a Dios en el Espíritu y en la verdad. Hay muchas enseñanzas aquí, ¿no? El Espíritu, porque cuando hablamos del Señor como una manera espiritual, vamos a ver la verdad. No podamos engañar a nosotros ni a Dios. Después, ¿qué pasó? En el ciego, Él dijo, yo vino para defender los campos, ¿no? Los ciegos y los que pueden ver. Otra vez, no rechazó a nadie, pero dijo la verdad. ¿No? Muy claro, la verdad. Y los que no creen, no van a hacer nada. Y los que no creen, mire, por confiar en la tradición y costumbre, esto les hizo ciego a lo que Dios hace por nosotros. ¿No? Porque hasta que condenó a Cristo como un pecador por hacer la oración, la sanación en el sábado, es porque por protección de ellos. Ahora tenemos mucho que aprender aquí, ¿no? Que es, recuerda, el Espíritu y la verdad. Ahora, el punto importante ahora en ese Evangelio,
Puede ver el progreso de la enseñanza de Cristo. ¿Ah? En la cuaresma, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué está pidiendo prueba? ¿Ven eso que se cree para ver la gloria del Señor. Entonces basta con pedir prueba. Confiar es lo que nos falta. ¿No? Entonces, mire, el énfasis de la iglesia es sufrir con Jesucristo, ¿no? Sacrificar esto durante la cuaresma, para que cuando llegue la Pascua, para regresar a la tontería que hacemos antes, ¿no? Este espíritu de la cuaresma que estamos enseñando a la gente. Se quedaremos en el nivel humano. No hay cambio, no hay progreso, ni en confiar, ni en manera de hacer, celebrar la Pascua o la Cuaresma. El énfasis es muy diferente, ¿no? Un énfasis humano, no nada de espiritualidad. ¿Por qué? Después de la Cuaresma, regresemos, ¿no? Vamos a tomar otra vez, vamos a comer lo que no hemos sacrificado durante la Cuaresma. Entonces, la mayoría estamos esperando la Pascua para que otra vez podamos hacer lo que hacemos antes. No hay sentido, ¿no? No hay cambio. Al contrario, se mantiene la actitud, disposición humana. Estamos jugando, ¿no? Estamos jugando. No sé, entonces, ¿no? Por ejemplo, en la clase de Rica, ¿cuál es el significado de la Cuaresma, de la Semana Santa? Hay una clase dedicada a esta. ¿Qué es eso? Que nos enseña a sacrificar, ¿no? El que hemos hablado no es sacrificio, no es compartir el sufrimiento de Cristo, ¿no? Pero sí, pensamos así. Sufrir es quedar en el ver humano. No hemos cambiado nuestra manera de pensar todavía. Entonces no podamos entender a Cristo, su mensaje. Porque estamos interpretando todo lo que hizo Jesucristo a nuestro nivel de entender, comprender la sabiduría humana, no de Dios. No, es muy triste realmente, muy triste. Porque realmente cuando leemos todo esto, las lecciones de la Cuaresma, el punto es, ¿qué hacemos? ¿Creemos o pedimos más prueba? Para que nos convencemos todos que Dios es Dios, Jesucristo es el Salvador. ¿No? ¿Sí? Sí. ¿Otra pregunta o cómo? Bueno, yo con respecto a lo que dice, yo en realidad por mi experiencia yo leo o en el grupo, por ejemplo, ya creo que no necesito pruebas de la grandeza, de que Dios quiere que Jesús quiere lo mejor para mí. Simplemente lo que va sucediendo confirma lo que ya creo. Pero ya no estoy esperando así más cosas o cosas extravagantes o extraordinarias, ¿sí? Diría yo, para creer más o como prueba de que, sí eres Jesús, ¿no? Yo creo, por mi experiencia, sé que se manifiesta tan en pequeñas cosas como en grandes cosas. Entonces, para mí, pues es parte de mi experiencia, pues. Entonces, es muy importante la palabra experiencia. Entonces, ahora en nuestra vida debemos o estamos ya caminando con Él. Es el punto, caminar. Sí. No pedir prueba, no. Pero, como te he dicho, ¿no? Que me parece en la comunidad, la mayoría de los miembros de la parroquia, de la iglesia, es así. Esa actitud es eso. Pedir más prueba. Inclusive, perdón que interrumpa, Padre, en muchas oraciones dice, danos esto como prueba de tu amor. Y o sea, yo creo que no necesitamos eso, ¿no? Esto, ¿no? Entonces, en vez
que confiemos en Él, estamos pidiendo, estamos tentando a Dios que nos prueba. No prueba que tú eres Dios, ¿no? Es la cosa. Entonces, ¿no? Que gracias que si ustedes creen, no confían, están caminando con Cristo, ¿no? Pero la actitud es muy importante, esto cambia su manera de pensar, porque realmente es más de no podamos comprender el plan de Dios para con nosotros. No podamos. Queremos pagar, ¿no?, lo que Él nos está dando gratis. Queremos sacrificar cuando no tenemos que sacrificar nada, más reconocer la grandeza de su amor, ¿no? Queremos hacer algo. Entonces se multiplica las devociones, las mandas, todas las cosas. En vez de enfocar en la confianza, caminando con Él, estamos pensando qué podamos hacer. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer? Más que vivir con Él ahora, caminar con Él ahora, ¿no? Pero no, quedaremos aparte, ¿no? Más devociones, más sacrificios, compartir su sufrimiento. Y para hacer estas cosas, quedaremos en nosotros sin avanzar en la relación con Cristo, ¿no? Nivel humano. Ahora, ¿cómo podamos ayudar a nuestros hermanos que entienda, comprenda este punto muy importante, ¿no? Que ahora es lo que necesitamos, es caminar con Él, que experimentemos nuestro amor, no pedirle, ¿no? Porque realmente lo que Dios quiere es que logremos la perfección de su amor, ¿no? Y mientras que estamos haciendo esto, multiplicando las devociones para que paguemos, para que compartamos sacrificio, todo esto, no estamos experimentando su amor, ¿no? Al contrario, por hacer esto, estamos esperando la recompensa. No hay nada de amor. Y así, en la meta que es que seamos como Él, no vamos a llegar a ser como Él, porque estamos al contrario, al revés. Ajá. No. Si Jesús va para allá, nosotros vamos al contrario de Él, no. En vez de acercarnos, nos estamos distanciando. ¿Así? Somos ciegos, como nos parece ellos. ¿Ah? Y porque realmente estamos caminando con Dios, cualquier cosa que veremos, que los milagros, vamos a descubrir los milagros que hace Dios siempre, cada día. Hay muchos, siempre hay milagros. Pero no. ¿Ah? Es lo que es triste, Sí. Yo creo que en esto que es muy importante transmitir nuestra experiencia de Dios cada día donde hay oportunidad, porque en veces no se puede. Por ejemplo, eso yo lo experimenté hace unas semanas, estuve en un rosario precisamente de novenario de funeral de un difunto, y allí fue donde pude darme más claramente, vi claramente cómo nuestra experiencia es importante. Mayormente está una comunidad reunida y no estamos transmitiendo nada de esa experiencia de Dios. ¿Cómo podremos ser ese puente para que los demás tengan su propia experiencia como nosotros? No estamos hablando nada de esto. Al contrario, lo que pude ver, un canto dice, mirarte a los ojos, no merezco, y cosas así. Entonces después dice la que guía el rosario, hagan siempre Padre Nuestro, Santa María, y verán los escalones que tengamos a la hora de nuestra muerte. Van a ver allí el fruto de todo esto como si fuera una suma. Y dije, no puede ser así, porque ¿cómo vamos a ser transformados pensando así? Sí, hay confusión, por ejemplo, inclusive
mencionaba el grupo de oración. El otro día estábamos en un grupito pequeño y estábamos hablando de cómo se llevó a cabo una oración precisamente en el grupo, y hablábamos de una persona que de repente lloró mucho y eso, y una persona dice, qué bonita, algo así, como se derramó el espíritu, y yo le dije, bueno, para mí lo que de la persona fueron sentimientos humanos, lo que ella expresó. Y mi primo que está aquí que comentó, para mí, creo que también dijo, para mí también, pero ¿qué está pasando en su vida? Entonces, viendo, la vida sigue igual. Entonces, cuando hay una relación, una experiencia, forzosamente la vida tiene que cambiar. Y la persona esta, no, por lo que vimos, no ha cambiado su manera de pensar. Entonces, creo que no fue algo de los sentimientos humanos, y estamos confundidos a veces. Sí, ¿no? Pues una experiencia auténtica de Cristo nos cambia, nos transforma, ¿no? Y cuando están gritando, llorando así, lo que están haciendo es que miren a mí, mira cómo está, como pidiendo atracción, ¿no? Aplausos de la comunidad, ¿no? Entonces a veces yo quiero pararme y decir que cállate, porque no es auténtica lo que estás diciendo. No es auténtica. Porque si es experiencia de Dios, ¿qué hace la experiencia de Dios en nosotros? Nos da la paz. ¿Nos hace gritar? No. ¿O nos da la paz? La paz. La paz. La paz. Si queremos gritar así, es porque probablemente el Señor nos ha tocado. Más bien no sé qué estamos sintiendo. A veces orgullo. Ay, mire, yo no sé. En vez de tener piedad a la persona, pienso que mire, cómo me hace rechazar lo que está haciendo. Entonces, cuando nuestros actos le hace la gente rechazar a nosotros, o no es de Dios. No es de Dios. Si queremos llorar con Él porque está llorando, no es de Dios tampoco. Si ustedes, no sé si han aprendido esto, pero realmente son cosas como casi manifestaciones de la otra experiencia, no de Dios. Manifestaciones. Cuando hacen estos gritos, no es de Dios. Porque perturba la paz de la comunidad, de la gente. Y la atracción es, enfoquemos en Él, está gritando, está llorando. No es de Dios. Está quitando la atención a Dios. Recordemos esto, es personal. Y cuando gritan ellos, hay interrupción entre nosotros y Dios. Es personal. No puede ser así. No puede ser así. Y conociendo las personas que gritan así, se confirmó en mí lo que estaba pensando de ellos. Entonces, en vez de animar a mí, en vez de inspirar a mí a pensar bien de ellos, se confirmó lo que estoy pensando mal de ellos. Es lo que a mí hizo esto. Entonces no hay inspiración, sino duda de la autenticidad de su experiencia. Así. Y deben que pensar realmente, hermanos, que la experiencia de Dios es más de lo que podamos experimentar como seres humanos. Nunca vamos a interpretar nuestra relación con Dios en nivel humano. No. Si interpretemos en nivel humano, nuestra experiencia de Dios no es de Dios. Punto.
Es la razón por qué se hizo hombre Dios, para ayudarnos, que comprendamos su manera de hacer cosas, su manera de hablar, de pensar. Y que estamos haciendo al revés, ¿no? Que como Dios actúa como nosotros, hable como nosotros, relacione con nosotros como nosotros, no al revés. ¿Ah? Sí, bueno. Para mí es la lección muy clara de la Cuaresma. No sacrificar, no ofrecer cosas, sino comprender, entender, aceptar el amor de Dios. El amor de Dios. ¿Ah? El amor. Porque este amor de Dios no hemos experimentado en el nivel humano. No. Al contrario. Nos da gratis, queremos pagarlo. No quiere que suframos, no queremos compartir su sufrimiento. Al revés. Al revés. Mente. Al revés. ¿No? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tienen alguna otra cosa por agregar? ¿Un comentario? Sí, pues tenemos ahí, bueno, qué bueno que tocó, padre, pues una especie de resumen de lo que es la Cuaresma, ¿verdad? Me pareció muy interesante y pues vamos a invitar a la gente que nos está viendo a que retomemos esto una vez más, ¿verdad? Para cómo el proceso, cómo Jesús mismo nos está enseñando cómo caminar dentro de esta Cuaresma, hacer una diferencia, que es el amor, no es el sacrificio, no es lo que podamos hacer nosotros. Lo más importante es que aprendemos a descubrir y a vivir ese amor de Dios, cada uno de nosotros. Entonces, sí, también con Carmen otra vez, ¿no? Que Él nunca rechazó a los pecadores, pero les hizo saber que yo sé qué está haciendo, pero sin rechazar a ellos. No es amor, ¿no? Entonces, para mí realmente Dios no quiere castigar a nosotros, depende de nosotros. Si que no queremos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de relacionar con Dios, es nuestro problema realmente. Pero Él no va a hacer nada, depende de nosotros, ¿no? Más así, ¿no? Sí. Pero que repetir este punto, muy importante. y siempre hay oportunidad con Él, ¿verdad? Siempre tenemos una oportunidad con Él. Eso tenemos que ponerlo bien claro. Entonces, pues gracias a todas las personas que nos están viendo, y como siempre, si tienen alguna duda o pregunta, por favor, háganosla saber y les vamos a contestar lo más rápido Y posible. los comentarios, ¿no? Es como una pregunta, nomás su punto de vista, así, ¿no? Para que haya diálogo entre nosotros, ¿no? A ustedes. Muy importante realmente. Sus experiencias. Muy importante. Gracias.